Vamos a recibir a Martín Barini, joven entrenador, 33 años tiene Martín, una carrera bárbara como técnico. Está dirigiendo México, dirigió a Juárez en una temporada realmente muy fuerte para él y para Juárez, porque con un equipo de bajo presupuesto logró clasificar a play-in por primera vez. El equipo compitió de igual a igual, va a tener ahora actividad internacional. Y bueno, Martín, la gente lo recuerda, dirigió Rentistas, dirigió Defensor Sporting, se fue para el Paranaense y del Atlético Paranaense estuvo ahora en Juárez de México. Y aparte de todo eso, trabajó con Petzolano también, en Cruzeiro, en Valladolid, pero aparte de todo eso fue jugador de fútbol, así que tenemos mucho como para charlar con Martín. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido y gracias. Buen día, ¿qué tal para todos? Muchas ¿Todo gracias bien? por invitarme. Todo bien, por suerte. ¿Hasta cuándo te quedas en Montevideo? El martes de noche viajo. El martes de noche viajar. Sí. Cuesta esos arranques, dejar un poquito a la familia, a los amigos, todo eso es la parte capaz que es más incómoda, ¿no? Sí, cuesta cada vez más. Al principio, obviamente que era la novedad, es lo que uno siempre apunta a poder crecer profesionalmente y salir a trabajar en el extranjero. Y después en la medida que van pasando los años, volver, las ansias por volver, por estar con la familia, los amigos. Y el momento de irse se hace un poquito más duro. Es impresionante, pero debe ser de los técnicos que está en el exterior más jóvenes, ¿no? No sé si a veces te comparás con algún colega, pero no sé, ahora todos quedamos acá sorprendidos con Joaquín Papa, 38 años, campeón. Sí, Juan. Y vos tenés 33, o sea, sos todavía más joven. ¿Esto es producto que arrancaste muy joven? Sí, la verdad que me ha pasado en todas las ligas en las que he estado, en Brasil, cuando estuve en Paranaense, ahora en México de vuelta. Es como un dato que siempre está ahí, el tema de la edad. Cuando dirigí la Libertadores también, con 29 años, fue un hecho histórico. Yo la verdad que no le doy demasiada trascendencia porque creo que es consecuencia simplemente de que arranqué temprano, porque dejé de jugar temprano y los procesos se fueron dando así. Para mí lo más importante es el ir dando pasos seguros y firmes en la carrera e ir creciendo. Con Cueda lo hace, viste, siempre está esa comparación, el entrenador joven, el entrenador más experiente. Yo creo que hay bueno y malo en todos los bandos. Pero para usar un ejemplo, vos tenías un futbolista ahora en Juárez, Hurtado, sí, que tenía 38 años, sí, que es bastante mayor que vos. Y en Paranaense, y en Paranaense te pasó Fernandinho. 40. ¿Y esos eran los que te ayudaban de repente? ¿O sí. ¿Cómo vos te parabas con ellos? Bueno, es parte un poco de eso, de entender el contexto, yo creo que por mi estilo de liderazgo, que va mucho desde el convencimiento del jugador y desde el concepto, no tanto de la autoridad o de mi mensaje, no, porque cuando yo jugaba o como yo ese argumento no lo tengo. Entonces, en definitiva, cuando el jugador, y esto la verdad que lo he experimentado con muchas culturas de jugadores que me ha tocado trabajar, cuando el jugador ve conocimiento, ve una persona que lo ayuda a mejorar, no importa tu nacionalidad, tu edad, no importa nada, ellos quieren crecer, quieren que les vaya bien en su carrera. Entonces, bueno, siempre mi liderazgo siempre ha ido por ese lado. Entonces, he disfrutado mucho de dirigir jugadores como Avilés en México, bueno, Fernandinho, que obviamente que es un poco... Si yo no me equivoco, tenés al Puma Rodríguez ahí, ¿no? Sí. A José Luis, el delantero panameño, ¿no? El panameño, sí. No le dicen Puma, le dicen Puma. No, le dicen Puma. Todos los José Luis Rodríguez, para mí son todos Puma. Pero pará, ¿le dicen Puma también? Le dicen Puma. Le dicen Puma, entonces no estaba mal. José Luis Rodríguez, el panameño, lo tenés ahí en equipo, delantero, yo lo vi jugar contra Uruguay en la Copa América, pero aparte, a nivel de selección tiene prestigio. Muy bueno. ¿Cómo te rindió vos? ¿Bien? Muy bien. Sí, muy bien. Pero, por ejemplo, en una relación con él, ¿no? Que es un jugador internacional, que está en México, vos decís, yo tengo que llegarle a él desde decirle, Puma, te tenés que mover de esta manera, vas a recibir esto, te van a marcar así, vos tenés que ir por estos lados, encontrar los espacios acá, las ventajas acá. Es desde ese lado dándole herramientas al jugador. Sí, desde ese lado y desde el lado humano también, ¿no? Desde el lado humano yo creo que es otro de los aprendizajes que he tenido en estos años, de que somos todos personas, que a veces más el personaje para afuera o la marca que se genera de los jugadores top, pero puertas para adentro son personas igual que todo y le llegás al corazón, le llegás al alma, los movés, tenés que encontrar obviamente qué es lo que los motiva, qué es lo que a ellos los mueve, y una vez que vos conectás con eso, el jugador se te entrega. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con el Puma. La verdad que tuvimos un semestre bárbaro. También es un poco esto, bueno, Puma, ayúdame a crecer a este equipo porque te va a ayudar a vos a que también tu selección, si vos estás jugando, te potencie. O sea, termina siendo un ganar-ganar, y la verdad que hasta ahora en los planteles que he estado y con los jugadores de peso que he tenido me ha ido muy bien, por suerte. Bien, y la parte disciplinaria, ¿en qué no transás, por ejemplo? Más allá de que dirijas, vos tuviste Rentistas, Defensor, Paranaense en Brasil, ahora Juárez en México, ¿qué cosas vos decís, con esto no?
Bueno, hay muchos Porque cosas. también seguramente te vas acomodando, hay que ver circunstancias, contextos. Sí, por ejemplo, a mí me pasó, y en estos últimos pasos yo llego a Paranaense, que es un club súper estructurado, demasiado rígido, hasta a veces por demás en algunas cosas, y uno tiene que llegar, entender, aceptar las reglas, saber que es así, y bueno, si uno decide llegar es porque está de acuerdo con eso. A ir a un equipo como Juárez donde por ahí no había nada, porque era un equipo que venía de muchos años de mucho fracaso, donde estaba todo por hacerse, y uno podía imponer un poco más. Después son cosas de mucho sentido común. Yo creo que en ese sentido, cuestiones de respeto, de que el jugador vea que hay una línea de trabajo, que hay una forma de ser, que hay determinados límites personales que obviamente que no se transan. Yo creo mucho en la gestión a nivel del olfato, ¿viste? De sentir qué pide la jugada, cómo a un jugador a veces le tiene que hablar fuerte enfrente al grupo, a otro no, lo tiene que agarrar solo porque obviamente que se puede sentir... Eso creo que es mucho del día a día y es lo lindo de la profesión nuestra, que si bien hay muchos libros de teoría, de táctica, de técnica, en definitiva es gestión, es llegarle a un grupo de futbolistas para sacarle el máximo rendimiento. ¿Qué experiencia te traes de México? Y aparte, bueno, renovás contrato, volvés ahora para dirigir este torneo que va a arrancar. Ahora me vas a contar un poco los planes que hay de la temporada, pero... yo leía que Juárez, bueno, tuvo una campaña histórica, llegando a play-in. ¿Qué significa? Explicarle a la gente, trasladándolo acá para que entiendan lo que lograron con Juárez. Bueno, Juárez es un equipo que como México son franquicias, o sea, se compró la plaza y hace 9 años que venía compitiendo y nunca había podido, la mayor campaña que había hecho era de 19 puntos y nunca había podido pasar a la fase final de México, que al principio eran los primeros 8 equipos, después pasaron a ser los primeros 10, ya hace varios años que son los 10 y se juega un play-in para entrar en liguilla. Nosotros hicimos 24 puntos, pasamos a la fase final, que fue algo histórico dentro del club, y además evitamos el pago de la multa que el equipo en los últimos 4 o 5 años creo que era, todos los años pagaba multa, que es como el descenso, digamos, es terminar en un coeficiente de los últimos 3. Entonces la verdad fueron muy buenos resultados los que obtuvimos, que obviamente que el aprendizaje es un poco la confirmación del proceso de trabajo en el que estamos. Obviamente que no solo yo, sino todo el grupo de trabajo que está conmigo, del profe Ale Souto que me acompaña desde Defensor, que es un profe del carajo, que tiene un nombre muy importante acá y la verdad que nos ha hecho crecer mucho el cuerpo técnico. Marco Villano como ayudante también, que es una persona que fue primer entrenador en Rentista, que tiene experiencia como primer entrenador y que me está acompañando ahora en México, y Nicolás da Costa, el pollo que también ha estado conmigo desde juvenil en Defensor, que venimos en un proceso de crecimiento donde, bueno, lo más difícil para los cuerpos técnicos es sostenerte, es la realidad. Oportunidades pueden llegar, el tema de aprovecharla. Lo hicimos bien en Defensor, en Paranaense, si bien fue un tiempo corto, a nivel de números y la imagen que quedó en el club fue muy buena, entonces también nos sentimos fuerte ahí, y bueno, ahora abrir un nuevo mercado como México y ya en un primer semestre lograr lo que logramos, te genera esa satisfacción de, bueno, que estamos en el buen camino, obviamente. ¿Y qué objetivos te plantean ahora? Porque vos llegás y tenés enseguida Leagues Cup, vas a jugar contra el Red Bulls, contra Cincinnati, contra Charlotte, pero después la actividad local. Contame un poco qué objetivos se plantean para este año. Y la realidad es que cuando llegamos el primer objetivo era si podíamos evitar la multa, mejor, y en realidad empezar a ordenar un poco el club. Logramos tan poco que en realidad ahora es tratar de sostenerlo, tratar de volver a pasar a fase final, porque cuando uno mira la tabla mexicana de la cantidad de equipos grandes que hay, poderosos, obviamente que es difícil para jugar estar entre los de, dejamos fuera Chivas, por ejemplo, que es un club gigante, con presupuesto enorme, San Luis, Tijuana, equipos con mucho poderío económico. Entonces, bueno, ya va a ser un desafío poder lograr igualar lo que hicimos, y si podemos pasar un poquito más y entrar en fase de liguilla, mucho mejor. ¿Qué presupuesto tenés, por ejemplo? Comparado con Nacional y Peñarol acá, ¿parecido? No, yo me imagino que es superior. Superior. Me imagino que sí. ¿Superior un grande de acá? Sí. No, sí, porque la liga es muy fuerte. Yo realmente no sé mucho de tema de números, sí sé, porque eso sí me interesa saber, que nosotros en la liga, ponele que estábamos en el puesto 14, 15. De presupuesto. Que es lo que yo trato de ver para decir, bueno, hasta dónde podemos llevar al equipo, y siempre elevarlo a algunas posiciones habla de buen trabajo nuestro. ¿Sos de lo que piensa que está directamente proporcionado el rendimiento de un equipo en un año con el presupuesto? Sí, yo creo que sí. En una liga interna, sobre todo. Sí. O sea, en competencia internacional es diferente. Yo creo que sí, claro. Yo creo que sí, en los campeonatos así largos, yo creo que sí. Creo que también formando, que es un poco la apuesta que hicimos Juárez, formando buenos equipos, vos lográs subir de tu presupuesto algunas posiciones, pero si tenés presupuesto 16 es muy difícil que llegues a cuarto, quinto. Pasará alguna vez, sí, pero creo que está en el trabajo del entrenador y el grupo de trabajo lograr
elevar un poco esa posición fría de los números, ¿no? Obviamente, ¿cómo es la localidad de Juárez? Porque ahí en México hay distintos distritos y localidad más fuerte que otras. ¿Cómo es la de Juárez? ¿Con qué te encontraste y qué pudieron construir? Claro. Mirá, nos encontramos inicialmente con una localidad que no era fuerte y era una de las causas por las cuales el equipo les costaba competir, porque es como vos decís, en México tenés altura, tenés humedad, tenés calor. Cada ciudad logra sacar una ventaja y Juárez en realidad no tenés altura, no tenés demasiadas condiciones. Sí que climatológicamente, y nos pasó en el último partido con Puma, agarró una tormenta de arena porque estamos en el pleno desierto, y es pintoresco, y a Puma le costaba jugar porque no se ve nada, se te meten los ojos, y nosotros tuvimos varios entrenamientos de esa forma. Pero después lo que tratamos de hacer es mucho desde el convencimiento, ser un equipo que nos sentíamos fuertes. Es verdad que es un estadio para los que hay en la Liga Mexicana, no es muy moderno, es un poco frío en algunos aspectos, entonces al estar muy al norte de la ciudad, del país, a los equipos le costaba llegar a jugar y demás, y tratamos de hacernos fuertes de ese lugar. Pero creo que la virtud del equipo fue también de visita, ganamos muchos puntos, partido importante, entonces nada, estamos ahí en ese proceso. Te voy a hacer algunas preguntas cortas y de México, básicamente. Sí. ¿Te sorprende la información que dábamos hoy, la renuncia de Guillermo Almada al equipo? Sí, no sabía, mira. Sabía que se iba después del Mundial de Clubes, pero... No dirige el Mundial de Clubes. Mira. No ¿Qué nombre tiene Almada para vos, que sos técnico uruguayo, como representante de ustedes allá? Mirá, yo lo enfrentamos a Guillermo, obviamente, y para mí es algo importantísimo porque se trata de abrirnos puertas. Yo creo que él en México, como otros entrenadores, como lo hizo el Papa, como lo hizo el Tornado en su momento, que abran puertas para que después digan, vos, los uruguayos son buenos, y eso está buenísimo. Y la verdad que él lo ha hecho increíble en México. Hay una situación con respecto al tema de Guillermo Almada que informan en México de que Cruz Azul está interesado en Guillermo Almada y podría llegar a ser el nuevo destino de Almada, y hasta se genera un conflicto con otro uruguayo porque Vicente Sánchez, que perdió las semifinales, tiene que dirigir ahora la final de la Conca Champions, y hasta se filtró que habría amenazado Vicente Sánchez en presentarse a dirigir la final por este malestar, situaciones internas de liga, pero que bueno, justamente tienen vinculados a dos uruguayos. Qué increíble, pero pasa, bueno, yo lo que le decía hoy a Gonzalo, que pena por Guillermo no poder dirigir el Mundial de Clubes, ¿no? Que para cualquier técnico debe ser espectacular. Pero ¿cuál fue el mejor equipo mexicano? ¿O los 2-3 mejores por propuesta de juego? No, la verdad que Toluca de América, para mí lo que están jugando la final. Cruz Azul, es verdad que nosotros lo enfrentamos cuando estaba en Selmi todavía, antes de irse al Porto, y después con Vicente lo hicieron muy bien también. Vienen ya hace un periodo de tiempo jugando de la misma forma, con el mismo equipo, pero a mí a nivel de calidad individual, tanto América como Toluca me impresionó. Te quiero preguntar por Juan Manuel Sanabria, lo acaban de convocar para la selección. ¿Lo viste? ¿Lo enfrentaste? ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. La verdad que obviamente que yo ya lo conocía, nunca lo había enfrentado, lo conocía obviamente de lo que ha hecho él, pero él está muy bien y tiene un nombre ahí en México, se nota que lo respetan. ¿Lo viste jugando de lateral o lo viste en el medio? No, con nosotros lo hizo de lateral. Con nosotros lo hizo de lateral, sé que ese equipo juega mucho con línea de 3 también, entonces de carrilero lo ha hecho mucho, pero es un jugador bárbaro técnicamente, físicamente también exuberante. La verdad que con nosotros lo hizo muy bien y si bien el equipo de él no entró en fase final y bueno, no hicieron una gran temporada, él realmente tuvo buenos rendimientos. ¿Y qué uruguayo se destacó en México este año? O un par de uruguayos que vos digas, estos anduvieron muy bien en todo el año parejos. Sí, bueno, los de América, Brian creo que en un momento tuvo una lesión, pero contra nosotros es espectacular y te das cuenta que estaba a otro nivel. Pero para Brian, ¿sentís que rinde más en América que de repente los minutos de selección? Sí, bueno, la verdad que yo en América lo que vi era que estaba a otro nivel. ¿Viste? En el arranque. Increíble eso, ¿viste? Porque después viene la selección y de repente a los jugadores les cuesta, ¿viste? En pocos minutos destacarse. Vos tenés la chance de tener una mirada más profunda y de jugar directamente contra él. Es un jugador en América que dentro de una liga que tiene jugadores muy grandes, porque Monterrey tiene Canales o Campos a jugadores de Europa, y Brian realmente es un jugador que desnivela en un equipo que lo viene haciendo muy bien, que tiene, bueno, Rodrigo Aguirre también, pero Brian así, viste, esa sensación del vivo, de ver cómo arranca, la verdad, lo vi despegado, sí.
Bien, o sea que Brian, Muy uno bien. de Sí, los de muy América, bien. me decís vos en Claro, América, Cáceres, Aguirre, en Toluca también, está Pereira, está haciendo muy Fede bien, Pereira. sí. La verdad que me ha pasado en todas las ligas que he estado, en Uruguay, en Brasil con Canovio, por ejemplo, en Paranaense. Sí. El uruguayo, viste, que compite bien. La verdad que cuando Mm. vas por los distintos países te das cuenta que el uruguayo tiene esa capacidad de competir y de resaltar. Y por ejemplo, ¿tenés la chance de llevar algún uruguayo para tu equipo o de repente las contrataciones van por otro lado? Sí, a ver, yo trabajo con Fran Sánchez, el director deportivo español, que lo conocí en Valladolid cuando estaba con el Papa, y obviamente que él tiene todo un departamento de scout y está muy profesionalizada el área, no es tanto como acá en Uruguay que uno habla con los dirigentes y el entrenador dice, bueno, quiero a este y este, pero obviamente que sí soy escuchado y siempre he intentado poder arrimar gente uruguaya, no por ser uruguayo, eso lo digo siempre, sino porque realmente creo mucho en el gen competitivo que tiene el futbolista uruguayo, en la capacidad de adaptación que tiene, entonces siempre a uno como entrenador le gusta tener ese tipo de personalidades dentro del campo, entonces bueno, ojalá que sí que podamos. Hoy te preguntaba por Manuel Castro, que es un uruguayo que estuvo con ustedes en Juárez pero que no lo pudiste utilizar, No. ¿qué va a pasar con él y cómo está? Porque era un jugador que en algún momento hasta se nombró para selección, Sí, claro. cuando estaba en Argentina, sobre todo en Argentinos. Estudiantes, ¿no? Estudiantes. En Estudiantes es un extremo muy rápido, muy picante, que acá jugó en Wanderers Wanderers, en su momento. Sí, Manu hizo una carrera bárbara en Argentina. Nosotros, claro, cuando llegamos él venía ya de 2 operaciones en la rodilla, entonces estaba en un proceso de rehabilitación y recién los últimos meses pudo sumarse al grupo para empezar a hacer los trabajos de fútbol, digamos, pero allá se asignan los cupos de extranjeros y él no lo tenía. Ahora en la pretemporada creo que inicia con nosotros y bueno, y ahí vamos a ver cómo está él de esa recuperación, sobre todo para ver si podemos contar con él. Bien, mirando un poco la plantilla, ¿tenés 5 colombianos? Sí. 5 Sí, colombianos, un americano, algún Sí. africano hay también. Teníamos un nigeriano, sí, tenemos, bueno, panameño, tenemos, sí, colombiano bastante, argentino no tenemos. ¿Por qué tenés 5 colombianos? Porque se dio la Se casualidad. dio, sí, yo llegué, el plantel en ese sentido ya estaba armado, nosotros sí llegamos con Murillo, que es un central colombiano que estaba jugando en la MLS. Yo creo que México, ¿no? Es una liga que los colombianos muchas veces por un tema de pasaporte y demás que no llegan a Europa o no están en Europa, van a México, y la verdad que él es una nacionalidad que tiene mucha calidad, físicamente están despegados, técnicamente son muy buenos también, la verdad que nosotros en ese sentido formamos un buen plantel. El otro día charlando con el Chapa Blanco y también con el Loco Abreu, que bueno, están a otro nivel, en otro tipo de categoría, pero miran mucho y jugaron la Liga Mexicana, dicen, el fútbol mexicano tiene el atractivo de que son transiciones permanentes, ¿no? Como que cuesta mucho el balance defensivo o partidos cerrados. ¿Lo notaste eso? O sea, es una liga donde aparecen mucho los espacios y la posibilidad generalmente de ser más creativo, de convertir goles. ¿Se da como estilo eso? Mira, la verdad es que se da, sí. Yo pensé que se iba a dar más. Nosotros pudimos llevar nuestro modelo de juego, que bueno, se vio acá en Defensor y en Brasil también lo hicimos, que es un poco más de estructura, de orden, de posesiones un poco más larga, y la verdad que lo pudimos implementar, y eso para mí estuvo bueno. Anselmi ya en Cruz Azul había empezado a armar un poco ese tipo de juego, y creo que el fútbol va mutando un poquito, ya no es esa locura de que sí por momentos los partidos, los segundos tiempos se abren un poco, es verdad, pero más allá de las transiciones, yo lo que sí noté, a diferencia por ejemplo que me pasaba a dirigir acá, es que todos los equipos salen jugando, todos los equipos presionan alto, o sea, está esa muy del gen mexicano, esa cosa querer ser vertical hacia adelante, es decir, no tenés equipo que se te metan todo atrás, a no ser, el último partido en Pumas se le echaban a uno, se nos metían todo atrás, pero después no tenés ese tipo de equipo, entonces eso sí hace que sea un fútbol más atractivo. El factor físico Es que es bravo, más determinante que otra ver un liga, por 0-0 en ejemplo. la Liga Mexicana es bravo. Un 0-0 Sí, bravísimo. sí, es difícil, y físicamente sí, hay mucho O sea, esto que Si hablamos. bien los cada vez es más colombianos. físico el fútbol, pero Sí. en ese tipo de ligas donde es ir Sí. todo el tiempo, me imagino Sí, que llega un momento que los segundos tiempos se abren un poco, sí. Claro. Pero realmente yo me sentí muy cómodo y siento que
parte del éxito que tuvimos fue que pudimos llevar nuestra idea de juego a ese contexto, ¿no? Bien, señores, estamos charlando con Martín Barini, técnico de Juárez de México. Vamos a hacer una pausa y seguimos en la mañana del fútbol. Reiteramos la situación de Cerro, vamos a ir actualizando. Me dice Gabriel está en tratativa, que está mejor que ayer. Laos puede llegar. ¿Tenés algo más de último momento? Bueno, acabo también de recibir la respuesta del presidente de Cerro. ¿Lo mismo? Lo mismo. Bien. Que no puede atender en este momento porque está esperando llamadas del exterior. Señores, hay un nuevo Citroën bonificado para vos. Conocé la gama C3 con un bono de $1.000 con pantalla multimedia de 10 pulgadas que se conecta solita a tu teléfono. Un rendimiento increíble y el baúl más grande del segmento es el elegido para vos. No sigas caminos, haz el tuyo desde $14.990. Vivir en Juárez, ¿qué tal, Martín? Lindo, una experiencia. ¿Cuántos habitantes tiene Juárez, más o menos? No, 1,5 millones. Sí, mucha gente. Mucha gente en Montevideo. Sí, mucha gente. ¿Y lugares lindos o más o menos? Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que vos sos papá recién, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene? 4 meses y medio, Bianca. 4 meses, está. O sea, Sí, una sí, nena, sí. 4 meses y medio. Estamos guardando allá, disfrutando guardando de que crezca. Sí, a ver, yo siempre lo digo, la ciudad es verdad que no tiene como acá el río, no tiene mucho verde, pues estamos en el desierto, pero sí valoro que la gente es muy bien, la gente es súper servicial, súper amable. Sí, para vivir el día a día. Te dicen, no, te puedes encontrar de y todo. más Juárez, a ver, nos tocó a nosotros cuando había que elegir si ir o no ir, con el embarazo era difícil. Pero realmente lo que me transmitieron desde dentro del club es que la mayor inseguridad pasó hace 10 años, que hoy la ciudad es tan tranquila, que en el día a día se vive muy bien y la verdad que lo comprobé. Estamos con Martín Barini, técnico de Juárez, técnico uruguayo, 33 años, joven. ¿Por qué dejaste de jugar al fútbol, Martín, con 22? ¿Qué tuviste? Contale a la gente. No, no fue una decisión ni de un momento para el otro, ni como a veces pasa esos casos de lesiones o de... ¿Vos eras volante ofensivo? No, era de juvenil de volante defensivo y ya en primera de zaguero. De zaguero te tiraste para atrás. Me fueron tirando para la cueva. Bien. Y no, bien, la verdad que lo disfruté mucho. ¿Qué técnico tuviste en primera? En defensor me sube Repeto, sí. Estuve en ese plantel, después estuve la llegada del Chavo, que salimos campeones ahí del torneo clausura, sí. Y después estuve un semestre con Tabaré, Tabaré Silva. Y ya ahí después fuimos a jugar una Copa Libertadores Sub-20 a Perú, con De Arrascaeta, el Toro Fernández. Que salen vicecampeones, ¿no? Que salimos segundos, sí. Fue la verdad que tremenda experiencia, con Fernando Curuché, que lo había tenido en juveniles, Juan Auchaín, bueno... Toda esa banda que desde el profe Santos, la verdad que fue una crianza y por eso el vínculo tanto con el club, desde los 13 años estar ahí y todo lo que aprendí en el día a día. Y nada, después tuve una oportunidad para ir a Italia, a la Serie B, a Varese, que la verdad era muy linda oportunidad, estuve unos meses entrenando, la firma del contrato no se hizo, por esas cosas que a veces pasan en el fútbol, que a los jugadores o ahora como a los entrenadores quedás por fuera y no entendés muy bien, me tuve que volver. Yo estaba estudiando administración de empresa en la ORT, que también después me terminé recibiendo. Y bueno, nada, ya estaba como con la cabeza de seguir los estudios, encarar para lo que es más el trabajo formal, digamos, de 8 horas de oficina, un poco experimentar eso. Lo hice un par de años hasta que me llegó el llamado de o sea, vos no tuviste ninguna lesión de nada. O sea, vos estás entero físicamente, dejaste por decisión personal. Es raro, porque con 22 años, ¿cuánto hiciste de formativa? Hice toda la de séptima hasta... No, y habiendo llegado a primera división, porque capaz que está el que no llega y bueno, deja porque no llegó. A primera, digo, no pasa mucho. Fue curioso, se me pregunta mucho eso también. Tuve proceso sub-20 con Juan Berseri, también ahí 2 años entrenando, ahí hice muchos vínculos con jugadores que después dirigí, el Ojito, por ejemplo, en defensor, varios de esos jugadores que fuimos compañeros. La verdad que sí, fue una decisión muy personal, muy meditada también, no fue de un día para el otro. ¿Y no extrañaste la cancha, nada? Porque después aparte volvés como entrenador. Claro, sí, lo que pasa es que ya lo tenía claro yo en realidad. Yo siempre fui capitán en los equipos que estuve, en juveniles sobre todo. Sabía que a mí lo que me mueve es el liderazgo, me mueve el fútbol, el vestuario, el día a día. Pero nada, también veía esta oportunidad de terminar temprano para empezar a prepararme, porque yo no... Si bien empecé a trabajar en oficina, hice el curso de entrenador rápidamente, o sea, tenía claro que... ¿Llegaste a meterte 8 horas? Sí, metí. ¿Dónde laburaste? ¿Una empresa? Trabajé, sí, en 2 empresas, Fox y La Pena, un estudio de abogado, y después en Trafilea, una empresa acá en World Trade Center que sigue estando, como jefe financiero. ¿Y cómo te sentías ahí? Bien, me gustaba, porque era algo diferente, proceso, ¿no? Sí, era algo diferente, que me gustaba porque era lo diferente. Yo desde los 13 años que estaba dentro de una cancha de fútbol y era todo para el fútbol y por el fútbol. Entonces viví ahí un par de años de
de un poco lo que es la vida más común, digamos, de trabajar 8 horas. La verdad que lo disfruté, pero llegó un momento que sentía, y sobre todo cuando me llama Defensor, que estoy recontra agradecido obviamente a que me vuelvan a llamar para claro, porque vos te vas, te metés en la vida a hacer 8 horas, estudiaste, estás en una empresa y te llama Defensor, ¿y qué te propone en ese momento? Mira, el primero que me llamó fue Juan Auchadín, sí. Que Juan me tuvo en todo mi proceso de jugador y me dijo que vuelva al fútbol, que yo tenía mucho para darle, que él conocía un poco del ambiente y sabía que mi perfil iba a tener muy buenos resultados. Entonces ahí fue el primer empujoncito para hacer el curso de entrenador. Y después me llamó Richard Marchelli en su momento, que estaba en el club, sí. Que me invitó para ir a la escuela donde estaba el profe Santos, que justo el profe fallece en diciembre y yo entro en febrero, donde ahí estaban Germán Sisto y Gerardo Miranda, que hasta el día de hoy tengo excelente relación con los dos y me han ayudado muchísimo en toda esta carrera que comencé como entrenador, pero fue como volver a casa, fue como volver al lugar donde con 13 años inicié, bueno, ahora con 23, 24 creo que tenía, como entrenador. Y ahí hice toda la escalera, dirigiendo jugadores como Agustín Soria, Anderson Duarte, Maturro, todos jugadores que con 12 años los recibí, después pudimos compartir en primera, así que está, un proceso ahí. Una cosa increíble, sí. No sé si hay muchas historias, porque realmente el jugador quiere jugar hasta que el cuerpo le da, y después empiezan a pensar en la algunos dicen, ¿no? Con 30 me retiro joven, pero lo estiré hasta los 30, o sea... ¿Jugaste de vuelta al fútbol en algún momento en alguna liga paralela? Liga Universitaria, sí, Deportivo Chozón, el equipo de mi hermano, de los amigos de mi hermano. Cuando volví de Italia, lo primero que hice fue ir para ahí, porque también quería vivir un poco ese espíritu amateur del fútbol que la verdad que la liga para mí fue un proceso re lindo, porque tanto como jugador me divertí muchísimo y después como entrenador empecé a dirigir ahí también en el Kennedy Universitario y después en Playa Honda, 2 equipos de gente amiga que me invitó, y para mí, yo siempre cuando he hablado con otros entrenadores que están empezando y un poco esas charlas, yo los recontra recomiendo, porque muchas veces necesitamos ese primer momento de enfrentarte a un grupo, de pararte, de ver cómo liderás, cómo gestionás las cosas, y la verdad que sí, fue como una escalera bien... ¿Quién es tu referente o quién fue como entrenador? O el hecho de, no sé, por ejemplo, haber compartido equipo con Pezzolano en Cruzeiro, Valladolid, que él de alguna manera te empujara, él es un despegado. ¿Cómo lo analizas, Paulo, que ahora va a dirigir el Watford de Inglaterra? Sí, el Papa, obviamente que con el paso del tiempo y sobre todo desde que yo me desvinculé de su cuerpo técnico, hemos generado una relación mucho más cercana de la que por ahí teníamos mientras trabajábamos, que era muy profesional porque no nos conocíamos de antes, lo cual a mí me abrió mucho los ojos de su estilo de liderazgo, de cómo él conforma sus cuerpos técnicos, porque a mí no me conocía, había visto mi equipo en Rentista, le había gustado y me invitó a trabajar con él. Entonces... ¿No tenías ningún tipo de vínculo, nada? No lo conocía, no fuimos compañeros jugando, nada. Y la verdad me habla, y lo conocí durante 2 años que lo disfruté y aprendí muchísimo con él, de cómo él visualiza la profesión del entrenador. ¿Viste? Cuando a veces los cuerpos técnicos se conforman con amigos o ex compañeros, la verdad que yo con él lo aprendí y lo copié, porque la verdad que mi cuerpo técnico, si bien tenemos una gran relación, somos profesionales, entendemos que tenés que tener el mejor en cada área. Como que está ese estilo de, traigo un amigo, le doy una mano y lo meto. No, vos... Obviamente que los mejores profesionales. Si encima hay uno que tenga buena relación humana o otro tipo o fue compañero, mejor. Exacto. A ver, pero priorizarse el conocimiento. Sí, obviamente que la parte humana es primordial, porque uno no va a rodearse con mala persona, o sobre todo el fútbol que te lleva a momentos de tanta tensión, vos necesitas tener ese respaldo personal y emocional de que estás con gente que te cuida la espalda. Pero sí buscar a los mejores. Yo trato de, cuando conformé mi cuerpo técnico, intenté buscar al mejor en cada área para potenciarlo, y eso fue un gran aprendizaje del Papa. Después lo que tiene el Papa es, obviamente, la capacidad para gestionar, que uno, estando 2 años con él, todos los días, viéndolo cómo gestiona un equipo como Cruzeiro, con 12 millones de hinchas, en el contexto en el que nosotros fuimos, es increíble, es un aprendizaje diario y lo palpás. Y yo siempre es algo que he pensado mucho, que los entrenadores muchas veces, el momento de crecimiento mayor es cuando sos ayudante, porque vos como que estás muy inmerso en cuerpo técnico como esto, donde el rol del ayudante es un rol prioritario y comanda los entrenamientos, porque el entrenador tiene una postura un poco más satelital dentro del entrenamiento. No es que el ayudante está para poner cono, sino que es realmente un trabajo diversificado. Ahí aprendés porque no tenés la presión del entrenador, no tenés la presión de la toma de decisión, pero estás mirando, estás observando todos los comportamientos.
Y a mí obviamente que por la carrera que hice me faltaba esa parte, como que fue todo muy rápido, Defensor, Rentistas, Primera, y tener ese momento, esos 2 años de conocer otros mercados, el fútbol brasilero, el fútbol español, todo eso te va generando una espalda y una capacidad de toma de decisión, sobre todo, que es lo más importante en el entrenador. Tomamos muchas decisiones y no errarle. Bien, vos dirigiste Rentista, dirigiste Defensor Sporting, dirigiste Paranaense, ahora estás en Juárez. ¿En todos lados trataste de que el equipo tuviera la misma identidad o depende de los jugadores que tenés? Porque seguramente en Brasil capaz tenías jugadores de determinadas características para tu tipo de fútbol. Ahora en México, a ver, son mercados que podés elegir jugadores, pero ¿podés más o menos jugar lo mismo? Sí, yo la verdad he intentado, sabiendo que siempre el protagonista es el jugador y que vos tenés que, no podés pedirle a alguien que no pueda hacer algo que lo haga, pero siempre llevar todo a lo que es la idea de juego, porque yo creo que es la identidad, es lo que cuando van a buscar a Barini, porque tiene una forma reconocible de juego. Y mismo cuando a veces hacemos charlas con los jugadores, mostramos los patrones de juego, ves cosas de Defensor, cosas de Paranaense, cosas de Juárez, y hay muchas cosas que son similares porque está en cómo uno siente el fútbol, y el ser honesto con eso hace que vos se lo transmitas al jugador. ¿Cómo lo sentís? Explicarle a la gente para que entienda. Vos como que el comportamiento ideal de tu equipo. Y sobre todo no es tanto táctico, porque eso sí se ajusta en función del jugador, pero sí de presencia, de ser un equipo que busque presionar alto, que busque arriesgar, que busque ser protagonista, que pueda tener frente a equipos con mayor infraestructura o mayor poderío, igualmente una propuesta valiente que busque esa capacidad. Después lo podés hacer o no lo podés hacer, el fútbol obviamente que todos ganamos, empatamos, perdemos, pero sí que creo que es algo que ha pasado ahora en México, que cuando hablan de Barini se reconoce una forma, y eso creo que para el entrenador ¿cuánto tiempo lleva a imponer esa forma? En equipos que llegás y que tenés que desarrollar, no tenés jugadores con antecedentes que ya hayan trabajado contigo, ¿cuánto tiempo lleva a imponer una forma? Y mirá, yo he tenido dos de todas las experiencias. Por ejemplo, en Juárez y en Defensor pude hacer una pretemporada, que son más o menos 3-4 semanas de trabajo, y obviamente que ese es el escenario ideal. La verdad que en Paranaense nos pasó de llegar y a los 4 días competir, y en los 3 meses que estuvimos no tener nunca una semana completa de trabajo, pero nos las rebuscamos, mucho video, mucho trabajo analítico sin oposición, mucha charla individual, y realmente el equipo logró jugar de una forma similar a lo que te comentaba de Defensor y Juárez. O sea que en ese sentido son desafíos, obviamente que con tiempo, 3 semanas es un escenario ideal, pero creo que también se puede. ¿Elegís un jugador en el equipo que sea un poco tu referente táctico? O sea, y de orden y de liderazgo. ¿Es el capitán o puede ser otro? No, puede ser otro. Yo lo que siempre intento hacer, y lo he hecho en el equipo que he estado, es tratar de definir 4, 5, 6 líderes, no uno, no el capitán, sino un grupo de líderes. Y ¿por zonas? ¿Por qué? Sí, por personalidades en realidad. Por personalidades. Sí, porque vos tenés distintos tipos de líderes. Tenés el líder el buena gente, que cae bien porque es noble, porque es responsable. Tenés el líder que cuando tiene que agarrar el pescuezo a un compañero lo va a hacer. Bien. Y vos como entrenador, o yo por lo menos como entrenador, no me gusta estar en el vestuario y me gusta delegar todo lo que es la gestión del día a día de ellos. Entonces tratar de conformar un grupo de distintas nacionalidades. También cuando estaba en el extranjero busqué que hayan distintas nacionalidades representadas, para que no sean solo los locales, en España o en México o en Brasil solo los del país, sino que haya también, como que todos el grupo esté representado en esos 4 o 5 jugadores, que después los grandes temas yo los hablo con ellos. Obviamente que siempre te dirigís a todo el grupo, pero cuando pasan cosas de esas que los grupos o vamos por un lado o para el otro, bueno, esa responsabilidad de tenerlos a ellos de tu lado, digamos, te ayuda a poder gestionar. ¿Fue Flavio Perchman el que te dio la primera oportunidad en ese salto de juveniles a primera división, o fue Nico López cuando estabas en Rentistas? Sí, ¿por dónde viene ese salto a primera división, que además era Rentistas compitiendo en Copa Libertadores de América después de haber sido campeón de un torneo? Sí, bueno, estaban los dos, ¿no? En ese momento. ¿Pero quién te conocía de los dos? Nico me conocía a través de Germán, que es un amigo que tengo hoy, que está en Defensor hace muchos años en lo que es la captación, es el director de la captación del club, que trabajamos muchos años juntos, y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo y tengo una gran relación. Y él tenía una relación con Nico, y ahí le comentaron, y Nico creo que fue a ver algunos partidos de tercera que yo estaba dirigiendo, pero no sé cómo fue el proceso interno de ello con Flavio. Sí sé que cuando empecé estaba con los dos, y la verdad que... ¿Metía cuchara Flavio? ¿Como ahora?
Como ahora digo, bueno, como ahora claro, públicamente. Claro, no era público, pero sí. Porque claro, Tita tenía otra caja de resonancia, pero era de sí, hablábamos opiniones. Mucho, sí, hablábamos. O sea que a vos no te sorprende esta postura de repente de Pershman en Nacional de opinar de fútbol y de hablar de fútbol. No. Yo la verdad que hablábamos. Pudiste convivir bien. Sí, semanalmente hablábamos de fútbol, siempre con argumento. Entonces, tanto con Nico como con Flavio. Sí, es verdad que hoy me pasa con Alejandra La Vega, la propietaria del club. Que no tengo ese pero es mucho de ello. A ver, nosotros nos contratan y vos tenés que saber a dónde te metés. Paranaense, por ejemplo, con el presidente, ni siquiera lo vi personalmente, solo 2 mensajes por WhatsApp y no más. Entonces ahí, yo creo que ahí, como entrenador, vos sabés a dónde te metés, ellos son los que mandan, vos te adaptás y si no te gusta la forma, no aceptás. Claro. Yo con Flavio y Nico hablábamos mucho de fútbol, sí, yo les daba mi opinión, les daba mis argumentos, todos queríamos lo mejor para el equipo, entonces ahí como que no hay, obviamente que sí, la línea de la decisión que la toma el entrenador, eso es obvio, y creo que está un poco, viste, como mitificado esa cosa de que le arma el equipo, no existe, yo creo que no, o por lo menos a mí en los equipos que he estado no me ha pasado. ¿De qué sueños tenés, Martín, en la carrera? ¿Todos? Sí, a ver. Como Guayera, no sé, llegar a un grande de México, después ir a Europa, selección. Sí, a ver, siempre es eso, máximo. Es el claro. Yo sí creo que el haber estado en Europa me ayudó a poder visualizarlo un poco más y las ganas de volver, obviamente, ahí, sabiendo que es súper difícil, que es un trabajo que tenés que ir haciéndolo bien en los pasos que te va tocando. O sea, no hay mucho misterio de mirar para adelante si no estás enfocado en el día a día. Pero bueno, la verdad que venimos creciendo bien, no tengo apuro porque obviamente estás viviendo de lo que hoy en día se puede decir que encontraste tu vocación. Sí, 100%. 100%. Sí, y la disfruto y por eso muchas veces hablábamos tanto viaje, a veces estar lejos de la familia y esas cosas las sostenés porque te gusta mucho lo que haces. Bien. Sin duda. Y obviamente que claro, después tenés 33, y fíjate que hay tipos que de repente recién a los 50 y pico logran el mejor momento en la carrera, ¿no? Como entrenador. Porque es después de muchos años. Y a vos te pasa algo que te puede llegar a jugar en contra, pero tenés otra virtud, o no tenés antecedente de haber sido ídolo de tal equipo que te van a dar la oportunidad por ser un referente de ese equipo. Te pasó capaz que en Defensor la primera oportunidad, pero hablo de mercados extranjeros, eso no te va a pasar. No, te lo vas ganando. Te lo vas a ganar por currículum. Exacto. Sí, o eso, por perfil. Y hacerlo bien en Brasil nos abrió alguna posibilidad, que después elegimos México, y ahora México seguramente haciéndolo bien en Juárez nos va a abrir posibilidades de mejores equipos, que después obviamente que uno va decidiendo. Y ya ahora a nivel familiar también pesa mucho más dónde ir, elegir bien el lugar donde uno quiere estar con su familia, pero obviamente que el fútbol es muy amplio y hay posibilidades. ¿Cómo te trataron los colegas mexicanos? Y hay muchos entrenadores extranjeros también, pero claro, ¿cómo ven normal que vaya un extranjero? Sí, es muy normal. Es verdad que en la sociedad del fútbol, digamos, siempre está, y me hacían muchas preguntas sobre los entrenadores mexicanos. Es una liga que, vos fíjate que de 18 equipos, no le quiero dar el número, pero 15, 16 extranjeros. Es una locura. Y argentinos muchísimo. ¿Y los entrenadores mexicanos que dirigen? ¿La B? Sí, dirigen la B. A ver, es difícil hablar de nacionalidades porque uno siempre generaliza y no está bueno. La realidad es que es una liga... Yo me encontré súper competitiva y lo hablaba el otro día con un amigo, y a diferencia de Brasil, que me preguntaba, ¿no? Las diferencias de Brasil y México, que yo creo que hoy en América son las dos mejores ligas. En calidad de jugadores, las dos son top. Brasil por ahí tiene un poquito más, pero son top las dos porque México tiene equipo con... Pero sí que a nivel de entrenadores, la mexicana yo la noté por encima. O sea, te enfrentás a Osorio, de Micheli, Jardine en América, tenés entrenadores de top, ¿viste? Por Torrent. Tuvo 10 años de ayudante Guardiola. Más ahí. Extranjeros que Brasil. Claro, Brasil tiene mucho de ese círculo fuerte. Sí, y esos 5 o 6 entrenadores que vos ves que están girando todo el tiempo entre los equipos. Pero también a nivel de jugadores. O sea, vos en Brasil tenés 4 o 5 jugadores brasileños que de nivel, y en México los fuertes son los extranjeros. Hay un detalle que está bueno para que lo expliques. Ahora con las nuevas reglas que se vienen para el intermedio, que en México ya se instrumenta, por ejemplo, a la hora del juego rápido. Tienen segundos, los arqueros tienen segundos para hacer los laterales. Contá eso. Está bueno para la hora de que se juegue más. Acá jugamos en Sudamérica, en Uruguay jugamos poco. Sí, allá que ya después de la pandemia quedó, pero se lleva a rajatabla, cantidad de balones, no están los alcanzapelotas que te pasan, el balón ya está puesto ahí. O sea, esa cosa empezó ahora claro, en la que Copa. te lo esconden, que no, eso no, realmente no
no pasa, y es algo que se valora mucho del fútbol, del producto del fútbol mexicano, que vos te das cuenta que el 80% del equipo, no sé el número bien, pero son todos de empresa y tiene una visión muy empresarial la liga. Y eso hace que sepan que el producto se vende, si es atractivo, si es vistoso. ¿Tenés 12 segundos para hacer un lateral? ¿Cómo es? Sí, no sé bien cuánto es, pero sí. Tenés 12 segundos para el lateral y viene el saque de arco lo mismo. Sí, se hace bien rápido, bien rápido. La verdad que no, es lo que te decía, las propuestas también de los equipos, no me encontré con equipo. Puede ir último en la tabla, pero no va a ser tiempo, no se te va a meter atrás. Es como que ellos tienen esa idiosincrasia de darle ritmo al juego. ¿Cómo te llevaste con la prensa de México? Porque capaz que Juárez es más tranquilo, pero hay una prensa salada. Sí, salada. Obviamente que Juárez tiene... Empezamos, la verdad que fue creciendo en la medida que la campaña íbamos haciendo, porque nos acercábamos del récord de puntos, nos acercábamos a ponernos en fase final, nos acercábamos a dejar eliminado a Chivas, y ya empezaron a venir más de DF, todo lo que es la parte mediática, pero como ciudad de 1,5 millones de habitantes, tener la prensa de Juárez, y la verdad que muy bien, a nosotros nos trataron súper bien. Al ser tan bueno el impacto de lo que se venía haciendo antes a lo que hicimos nosotros, fue difícil que hubieran situaciones complicadas, pero la verdad que una prensa súper tranquila. ¿Pretemporada en Querétaro? Sí, nos vamos a hacer una semana. ¿Cuántos días ahí? Son 8 días que los aprovechamos para jugar amistosos, porque en Juárez, a diferencia de esas cosas que te pasa de salir de Uruguay, no podés hacer amistosos en la ciudad porque no hay equipos, y los equipos solo pueden venir en avión y tenés que pagarle pasaje, entonces es difícil, y bueno, tenemos que viajar, y generalmente Querétaro es un polo ahí donde los equipos van, juegan 2-3 amistosos y se vuelven. Lo primero que tenés es la Leagues Cup en agosto, que ahí debutan con el New York Red Bulls, el 7. Después, primero tenés el 31 de julio con Charlotte, después el 4 de agosto con Cincinnati, y después el 7 con Red Bull. Ese es el calendario. O sea que, fin de julio estás debutando. Sí, la verdad que es una competición muy linda, donde la MLS es una liga que por ahí acá llega poco, pero cuando estás ahí en México cerca y la ves, tiene un nivel del carajo, tiene jugadores muy top, y nada, está lindo para competir, es un entorno que está bueno, y son competiciones importantes en las cuales está bueno seguir siendo parte. Martín, un placer la visita, mucho éxito, y seguiremos charlando. ¿Qué diferencia tenemos con Juárez? 3 horas. Es bravo agarrarte a las 6 de la mañana, ¿no? Claro, por eso. Pero bueno. Llegamos ahí más o menos al club. ¿A qué hora llegas? 6 y... Y bueno, intentamos estar siempre 3 horas antes, y entrenamos a las 9, estamos a las 6, a las 10, a las 7. ¿Cuánto es una jornada de laburo allá? Varía, pero promedio, ponele que entrenando a las 10, que por el clima es lo que hacemos, llegamos a las 7 y nos iremos a las 4 o 5 de la tarde, por ahí. O sea, es una jornada larga. Sí, se hace larga, pero varía mucho según el día. Si jugás 2 veces por semana o una, es como que tenés un poco ir viendo lo que pide la jugada, pero sí, la verdad que le dedicamos bastantes horas y bien, contento. ¿Viven todos más o menos el cuerpo técnico cerca? Cerca. Estábamos todos medio en el mismo barrio para poder ir juntos, para poder juntarnos a comer un asado. Es importante cuando estás afuera, para que la familia también esté ahí en contacto. Sí. Muy bien, Martín, mucho éxito en lo que se venga, y la seguimos. Muchas gracias. Y gracias por la visita, y saludo a tu viejo que está del otro lado ahí también. Señores, nos visitó Martín Marín.